Y en el tema de la unión civil ha tenido un traspiés, ¿no? En el Congreso de la República no se logró aprobar una norma que estaba impulsada pues, por un sector. Y el debate no queda ahí, porque esta es una de las batallas perdidas, ¿no? Y esto mismo ha ocurrido en otros países, como Chile, ¿no? O países, ¿no? Como en Holanda o en cualquier otro donde se ha aprobado ya una norma similar. Han habido muchas oportunidades en que se debatieron, en las que fueron rechazadas y finalmente, bueno, ya llegaron a ser promulgadas. Pero en el Perú es una de las pocas veces, ¿no? Pero indican que continuarán. Es una batalla perdida, pero no la guerra, y este debate va a continuar, la controversia va a continuar. En el Cusco no estamos exentos de esos temas, ¿no? En el Cusco, que es una de las ciudades más conservadoras y religiosas del Perú, también se ha hecho un estudio de esta naturaleza. Y los resultados son realmente para analizar, ¿no? para discutir inclusive. Está con nosotros el licenciado Joseph Cornejo, él es gerente general de Innovac Business Consulting. Es una empresa dedicada a este tipo de trabajos y sondeos, que además es especializada y trabaja de manera profesional. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido a Protagonistas. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad más. Una vez visitándote, trayéndote estos nuevos estudios que vemos, ¿no? Claro. El tema de lo que es la unión civil. A ver, comencemos. ¿Qué te hace hacer un trabajo aquí en el Cusco? Porque hemos conocido ya de estudios similares o iguales en Lima, ¿no? Pero en el Cusco nunca. ¿Por qué? Bueno, efectivamente nosotros, la empresa, te comentaba de que hemos tenido experiencia de haber trabajado en algunas empresas de Lima. Entonces, con esos conocimientos, con esa experiencia, nosotros también dijimos, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de estudios en Cusco? ¿Por qué no podemos analizar y caracterizar a la población cusqueña de acuerdo a los diferentes temas que hay ahorita, ¿no? Entonces, por ahí que nos nace siempre trayéndote nuevos estudios. Y traer temas nacionales, ¿no? Pero desde un panorama de acá, de la región, del Cusco, ¿no? Y eso es importante porque siempre nosotros un poco que nos desligamos, ¿no? Los temas nacionales los dejamos para Lima, pero es bueno también incluirnos en eso y a ver qué pensamos en este tema tan controvertido de la unión civil. ¿Cuál es la ficha técnica? Explícanos un poco. Bueno, acerca de la metodología, lo que hicimos es ubicarnos o realizar las encuestas en lugares de mayor densidad poblacional, mayor aglomeración, ¿no? Entonces, fue la encuesta a mayores de 18 años hasta los 70 años, en todos los distritos, ¿no? De provincia Cusco. Provincia Cusco, netamente provincia Cusco, con un total de encuestados de 327 encuestados, ¿sí? 327. Agradezco a todas las personas que nos han brindado su tiempo para poder responder este cuestionario, ¿no? A ver, vamos de una vez con los resultados. A ver, por favor, si tenemos los cuadros listos también para ir poco a poco explicándole a nuestros televidentes cuáles han sido pues, los resultados de este trabajo que ha desarrollado Innovac. Mire, el estudio fue denominado Estudio de Opinión Unión Civil Cusco, realizado desde el 17 al 21 de marzo, fresquito. Entonces, donde que nosotros recogimos la información de que el 80% de las personas están en desacuerdo con este tema. Y diríamos de que hay un 20% de la población cusqueña que está de acuerdo. A favor. Ya, eso indica un poco cuál todavía es la idiosincrasia, ¿no? Del cusqueño. Definitivamente. ¿No? Que somos una sociedad muy conservadora. Sí. Eso lo mantenemos, lo ratificamos y lo confirmamos además con este resultado. Sí. Entonces, dentro de ello nosotros caracterizamos a la población, ¿no? Y uno de los principales indicadores que vimos fue el nivel de religiosos que son. ¿Cuántos se identifican religiosamente? Segmentamos en tres partes, lo que son muy religiosos, poco religiosos y nada religiosos, ¿no? De esto podemos ver de que 7 de cada 10 personas con creencias religiosas bien definidas son los que están en contra de la ley, de la unión civil. Pero vemos de que 2 de cada 10 varones o mujeres sí dan cierta aceptación. Claro. Y ellos no se consideran tan religiosos, digamos. No, claro. no. Están en ese segmento. Están en ese segmento los que son poco religiosos. ¿Sí? Y seguidamente de eso vemos de que también los jóvenes menores
a 25 años son los que son más abiertos al tema, son los que dan mayor aprobación. Pero las personas mayores a 45 años, en su totalidad prácticamente dicen que no estarían a favor de Los esa ley. mayores de 45, Sí. es decir, ya Hablando del adultos. tema de la edad, ¿no? Claro, ya los más adultos. Los más adultos son los que están más cerrados en este tema. Y los más jóvenes sí, dan ¿no? una Hay amplitud. Sí, Así, Sí. eso es interesante. Bueno, y además también va con los nuevos tiempos, ¿no? definitivamente. Ahora las redes sociales y ese tipo de cosas como que son más, involucran más a los jóvenes, Exacto. ¿no? que a los adultos. Ahora hablando de un tema de estado civil, ¿no? Nosotros definimos esto en 3 aspectos, los que son los casados, solteros con pareja y solo solteros. ¿Y cómo queda esto? Los que son casados dicen que no están a favor de ese tema, y los solteros sin pareja son los que están también abiertamente a este tema. Los que aprueban la Sí, unión los que civil. aprueban, sí. Y también es en la misma proporción. No, lo que son los casados, con los que son casados en un 80% dicen que no está de acuerdo. Y el resto, El resto de las personas que son son solteros y solteros sin pareja. sí están a favor, ¿no? De ahí preguntamos una pregunta curiosa. ¿Qué pasaría si esta ley, unión civil, pasaría en tema de referéndum? Claro, porque también se estaba planteando, ¿no? Exacto. Una medida así, como para que todos los peruanos tengan que opinar al respecto mediante un voto. Exacto. ¿Y qué es lo que dice el Lo que cusqueño? dice es de que el 18% dice que sí está a favor. Que haya un referéndum. 55% dice que no está a favor, que no debiera el referéndum, más del 50% de la población, y un 25% que dice de que no sabe, no opina. En conclusión, podríamos deducir de que hay un 88% de la población que indica que no debería ir a este tema, un tema de referéndum. En este momento un referéndum sería, digamos, adverso, ¿no? Para los que quieren que la norma se apruebe. En este momento, pero las cosas parece que van a ser progresivas, ¿no? Más adelante quizá tengamos otra concepción. Y este tema, viéndolo desde el tema religioso, del perfil religioso, los que son religiosos prácticamente un 85% dicen que no debe ir al referéndum, los que son poco religiosos están en la misma manera, un 80%, y los que son nada religiosos son los que dan la aprobación de que sí debe ir al referéndum. En este caso vemos de que el 70% de los que son nada religiosos dicen de que sí debe ir al referéndum. Interesante esas cifras. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos lo que preguntamos a la población de que qué derechos se les debería aprobar al tema de esos de la unión civil, ¿no? En este caso vemos de que solo un 32% de la población dice de que sí se le debe aprobar ciertos derechos, más no todos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos temas, ¿ya? Por ejemplo, en un 87% de la población, ¿ya?, dicen que no están de acuerdo en que se les debe dar los derechos de adoptar hijos. De la misma manera que también están en desacuerdo de que no se les debe de brindar el derecho de que se lleguen a un matrimonio. Pero sí reconocen algunos derechos, como son los que son tener acceso al seguro de salud, ¿no? De repente hay afinidad entre 2 personas y pueden dar ese acceso, ¿no? Y también lo que pueden tomar decisiones en caso de que la pareja de esa persona esté mal y no para el tema de operación, por ejemplo. Claro, ahora ¿no? en el caso de herencia. En el caso de herencia también dicen que si están de acuerdo, que se les puede dar el acceso a lo que son las pensiones de la pareja o pueden formar patrimonios económicos conyugales. Esos aspectos sí reconoce la población, hasta en todo, podría deducir que en todos los segmentos que hemos dicho acá, en lo que son estado civil, edad y los religiosos, ¿no? Claro. Pero en su totalidad, lo que son adoptar a un hijo y contraer matrimonio, en ese aspecto sí hay un rechazo ampliamente. Claro, pero hablando de la unión civil, también habría que explicar que la unión civil no significa un matrimonio, ¿verdad? Exacto. Justo analizamos nosotros y en las conclusiones vamos a decir de que hay una confusión de que la unión civil dice de que va a hacer que las personas adopten todos los derechos como cualquier persona.
¿no? Pero bien claro, en el proyecto indica de que no hay estos temas de adopción ni de contra de matrimonio. Hay cierta confusión. Claro, pero otros dicen, se abre el camino, pues este sería el primer paso. Exacto. Para más adelante. Ajá. Quizá, pero de acá sus buenos años, ¿eh? Porque sí. Inmediatamente parece que no. Pero le han encontrado la figura, que es este de la unión civil, sí. ¿no? Que es una especie de contrato que reconoce el Estado y listo. Sí, bueno, seguidamente vimos lo que son las expresiones públicas de las personas homosexuales del mismo género. Vimos qué pasaría si usted viera a dos personas del mismo género agarrados de la mano caminando por las vías públicas, ¿no? Solo el 13% dice que se sentiría cómodo, el 57% incómodo y neutral un 30%. ¿No? Entonces, dentro de estos, los que son nada religiosos son los que tienen mayor aceptación, o los que dicen que sí se sentiría normal. Los que son un poco religiosos son los que son más neutrales, ¿no? Y los religiosos son los que dan mayor rechazo a este tema, de que no les debería haber manifestaciones amorosas entre dos personas del mismo sexo. Exacto. Ese es el tema. Los que son, en temas de edad, los que son menores de 25 años, son los que también son más abiertos al tema. Seguidamente, los que son mayores a 45 años son los que se sienten más incómodos con eso, ¿no? El segmento que inicialmente habíamos comentado. ¿Y hay un nivel de homofobia? ¿Se ha podido sentir eso en la intervención, en la aplicación del cuestionario? Sí, yo mismo trabajé en el recojo de la información, trabajo de campo, y veía de que las personas que eran más mayores, ¿no? Sí decían de que eso no debe ser, de que las personas se forman desde niños y deben ser varones. Echa un poco de culpa hacia las familias. Responsabilidad a la crianza, sí, de los padres, a la mala crianza, de que haya pues una especie de desviación, digamos, ¿no? De lo natural. Y este mismo tema te comento de que hicimos las preguntas, los cuestionarios a las personas que tenían esta inclinación, que se mostraban esto. Es decir, que ustedes veían que... No, o sea, te comento de que hemos tratado de ubicar personas que se manifestaban que eran homosexuales. Y ellos mismos indican de que sí les gustaría compartir ciertos derechos. Ellos mismos, te comento, que están bien informados en el tema del proyecto de unión civil, y dicen de que en ningún momento nosotros pedimos lo que es adoptar hijo o contraer matrimonio, solo queremos que ciertas cosas que a lo largo de los años he podido adquirir, me gustaría compartirlo con una persona que yo quiera. No, y además hay un colectivo ya en el Cusco, y que me imagino va a nivel nacional, denominado Género Rebelde, me parece, ¿no? Que está hablando acerca del tema y que cada vez está ganando mucho más espacio a través de los medios de comunicación, de la misma sociedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, la otra pregunta controversial en este tema fue, ¿qué pasaría si usted ve a dos personas del mismo género besándose en una vía pública? En esta parte sí vemos de que el 96% de la población dice que se sentiría incómodo y neutral, ¿no? Bueno, el 80% se siente incómodo, neutral un 17% y un 4% lo que estaría cómodo. Este aspecto sí es un aspecto, creo que es más contundente. Sí. Y dice que no sería bueno mostrar ese tipo de actitudes en vías públicas. Y preguntaba por ahí, conversando y decían de que no me gustaría que mi hijo o mi hija vea a dos personas besándose o dando expresiones cariñosas del mismo género, ¿no? Eso es lo que explica, y ese es el temor de la población, ¿no? Sí, eso es uno de los temores. Casi siempre tener que darle una explicación a los más pequeños, a los más niños, y pensar de que ellos puedan ver esto como algo normal, ¿no? Porque en realidad en este momento la sociedad peruana y más cusqueña no acepta y ve estas cosas como anormalidades, ¿no? Así incluso lo ha dicho un representante de la Iglesia Católica aquí. Exacto. Si este tema lo vemos desde el tema de género, el 80% de los varones están incómodos, el 77% de las mujeres también se sienten incómodos. Ahora, en el tema de lo que son religiosos,
Los que son religiosos en un 82% se sienten incómodos. Los que son nada religiosos son los que son solo un 60%. Ahora, según el tema de edad, vemos que los de menores de 25 años prácticamente son los que tienen el menor índice, que es un 68%. Los que no tienen ningún problema. Sí, y los que son mayores de 45 años, el 98% rechaza esto, ¿no? Tal vez podemos deducir un poquito al cambio de época, ¿no? Los que eran mayores a 45 años son personas que de repente han sido criados a la antigua, como dicen, ¿no? Y ahora somos un poco más abiertos al tema. Entonces, en su totalidad, ese rango de personas según edad manifiestan que sí están muy en contra de estas medidas. Bueno, datos interesantes. ¿Qué más tenemos? A la posibilidad de que usted tenga un hijo, preguntamos. ¿Hiciste esa pregunta Sí. también? ¿Qué pasaría si usted tendría un hijo o hija homosexual? Si lo aceptaría o no lo aceptaría. Exacto, ¿Qué ¿no? contesta el cusqueño promedio? En general, el 37% de la población lo aceptaría. El 38% de la población, están seguiditos, buscarían hacerlo cambiar. El 11% de la población ignorarían el tema y el 15% de la población no precisa. Y dentro de este 15% te comento que algunos dicen que figuradamente dicen de que lo botaría de la casa. Hay varios que me han dicho esa respuesta, ¿no? Pero basémonos a los que dicen según las características que tenemos, ¿no? Dentro de los que dicen lo aceptarían, miren, hasta los religiosos sí lo aceptarían a sus hijos. Que tienen Hasta los que se consideran muy religiosos. muy religiosos. Dicen que lo aceptarían. Sí. Y en tema de los que son mayores de 45 años, dicen que el 20% de esta población dice que sí lo aceptaría también. Los que son mayores de 45 años. En el tema de los que son menores de 25 años son más amplios, como ya hemos caracterizado, ¿no? ¿Y quiénes son los que buscarían hacerlo cambiar, por ejemplo, no? Los que son nada religiosos son los que tienen el mayor índice, en el 44% de la población, dicen de que ellos buscarían hacerlo cambiar, los que son nada religiosos, ¿no? Los que son muchos religiosos, en un 31% también buscarían hacerlo cambiar. Pero acá vemos en los temas totales, vemos de que 37 a un 38% estamos prácticamente en el mismo nivel de la población. Dicen de que prácticamente sí lograrían aceptar a un hijo que tiene hijo o hija que tiene estas inclinaciones. No, y además es muy doloroso para toda la Exacto. familia, ¿no? Pero, digamos, el que lo acepta tal como es y no busca hacerlo cambiar, creo que eso sería, digamos, lo que quisieran muchos. Pero hay un tema de que sí lo acepto, pero voy a tratar de hacerlo cambiar. Entonces, ahí como que hay como una especie de contradicción. O sea, el que quiere hacerlo cambiar es porque no lo acepta, pues, ¿no? Claro. Exacto, pero buscarían la forma de hacerlo cambiar, como dicen, ¿no? Entonces, los porcentajes en este caso hacen casi igual, prácticamente, digamos, un 40% de la población la aceptaría y el otro 40% también buscaría hacerlo cambiar, ¿no? Y bueno, dentro de ellos sí pero fuera de la encuesta, personas que dicen que lo votaría de la casa, ¿no? Sí, hay un porcentaje que dicen, yo lo votaría en casa. Claro. ¿No? Y eso significa intolerancia, ¿no? Hasta homofobia. Exacto, ¿no? Bueno. Ahora, otro caso también vemos es que, ¿qué pasaría si tu hermano o tu hermana te dice soy homosexual? ¿No? En este caso, sí, la mayor parte de la población sí lo acepta, te comento, ¿no? Creo que hay una expresión, ¿no? De que, bueno, eres mi hermano, puedo pasarte, pero a mi hijo no, ¿no? ¿No? Entonces, Claro, porque la pregunta varía, ¿no? Sí. La primera era si tu hijo, ahora es el hermano. Si tu hermano. Como que no hay No, digamos, los en- mismos resultados, no es igual, porque No. claro, ambos son miembros de la familia, pero no es igual. Sí, en este caso sí, la mayor parte de la población sí acepta, ¿no? Lo aceptaría, ¿no? Y a la siguiente pregunta, lo que viene a ser, ¿qué pasaría si tu tío o tía te dice si soy homosexual? ¿No? En este caso también vemos de que el 40% de la población dicen que ignorarían el tema. Ignorarían el tema si un tío o tía fuera homosexual. Y un 33% de las personas lo aceptarían. Y solo un 17% buscarían hacerlo cambiar. Como cambian las cosas, ¿no? Y después de eso, si tu primo o prima fuera homosexual, un 40% dice que sí lo aceptan, 20% verían la forma de hacerlo cambiar y un 32% ignoran el tema. Como que hay cierto nivel de aprobación acá también.
Y bueno, una de las últimas preguntas es, ¿qué fuera si su amigo o amiga fuera homosexual? ¿No? Acá vemos que el 41% de las personas aceptan que tener amigos o amigas homosexuales. Solo un 13% de la población buscarían hacerlo cambiar. Y un 36% de la población dicen, no, ni me va ni me viene, ¿no? Lo acepto dar como es. Bueno, esas tres últimas preguntas son cerradas, ¿no? Directas. Sí, son directas. Directas. Y ahí creo que podemos tener, porque en lo demás hasta se puede manejar un poco la hipocresía, ¿no? Sí, lo acepto, no lo acepto, bueno, en fin. Pero ahí son preguntas directas que creo son muy reveladoras, ¿no? De lo que la población piensa poniéndose en una situación familiar. Ajá, no pensando el tema como algo general, ¿no? Decir, no, los homosexuales, o en fin, sino poniéndose en los zapatos de una persona que realmente pasa por ese tipo de circunstancias. ¿No? Bueno, y para concluir las conclusiones, vemos que la mayor parte de la población cusqueña sí se siente un poco de rechazo aún por el tema, ¿no? Va cambiando, seguramente más adelante vamos a volver a hacer este estudio para ver un tema, cómo va evolucionando la población, ¿no? Pese a ello, la mayoría de la población se muestra con cierto nivel de aprobación por ciertos derechos, ¿no? De claro, los homosexuales. No en todo. No en todo. ¿No? No, como no. tú dices, la adopción ni de el niños, no, ni el matrimonio. Otras cosas sí pueden convertir, ¿no? Bueno. Las personas con creencias más religiosas, ¿no? Bien definidas, son las que muestran mayor rechazo a esto, y los casados, ¿no? Y en cambio los jóvenes menores a 25 años son las personas que son más abiertos al tema. Y las personas mayores a 45 años son las que son más cerrados al tema y tienen mayor rechazo. Bueno, básicamente este es el resultado que hicimos, ¿no? Interesante. Ahora, este mismo estudio se ha hecho en otras partes del país, ¿verdad? Bueno, sí, pero en este caso nosotros profundizamos un poco más el tema de familiar, algunas preguntas, por ejemplo, para así ver cuáles son las características, ¿no? O como las controversias que hemos generado ahora. Y ustedes, por ejemplo, Innovan Business Consulting, que ha desarrollado este mismo tipo de intervenciones en otras ciudades, ¿cómo estamos en relación o a comparación, por ejemplo, de Lima, no sé, de Arequipa o en cualquier otra ciudad que hayan hecho? Te comento que en Lima y en el norte del Perú, las personas son un poco más abiertas. Más abiertas. Podríamos decir que las personas del sur son más cerradas a este tipo de temas. De repente por conservar un tema de... ¿Y de la costa con la sierra también varía? Sí. ¿Muchísimo? Sí. O sea, la costa y el norte prácticamente vienen a ser... Tiene un poco más de apertura. Apertura. Los que son de la sierra, no he visto otro estudio en la sierra. Prácticamente seríamos el único. Solo Cusco. Solo Cusco, de que sí somos más cerrados. Todavía rechazamos, no aceptamos. Sí. Es decir, todavía somos una sociedad muy conservadora, ¿no? Algunos utilizarían otros términos, como cucufatos o pacatos, ¿no? Pero bueno, es un tema que tiene que ir progresivamente analizándose, debatiendo, para llegar siempre a un consenso, un nivel en que todos tengamos los mismos, así como tenemos las mismas obligaciones, así como todos, por ejemplo, nos vemos obligados a pagar impuestos, ¿no? Todos tenemos que pagar nuestros arbitrios, digamos, ¿no? A la Municipalidad del Cusco por el tema de la basura, de la vigilancia, qué sé yo. Así igual como somos obligados a eso, todos también tendríamos que tener los mismos derechos, ¿no? ¿Por qué no? Pero aún la sociedad se resiste a eso y como estamos empezando un proceso en realidad, ¿no? No es que ahora se acaba el mundo, ahora los que impulsan esta iniciativa legislativa continuarán haciéndolo, definitivamente. Van a haber otras oportunidades, mejorarán sus argumentos. Los jóvenes de hoy, que son un poco más abiertos al mundo, irán siendo los actores protagonistas de la sociedad más adelante, de aquí unos años, ¿no? Y los adultos de hoy más adelante ya irán hasta saliendo de la sociedad porque se termina pues el ciclo de la vida y las cosas de repente cambian, ¿no? Este es un proceso a largo plazo. Muchas gracias a ti. ¿Y qué otros estudios están haciendo en el Cusco? Bueno, a consecuencia de esto, nosotros decidimos hacer otro estudio que se llama lo que es el racismo y discriminación en la ciudad del Cusco. Está muy interesante los resultados, ya lo estamos trabajando. ¿Están ya tabulando? Ya estamos tabulando, ya tenemos los resultados, ya estamos tabulando. Seguramente vamos a presentar todos los resultados acá y en esta Semana Santa queremos presentar los estudios, ¿no? Es decir, la semana que viene. Sí, este martes, miércoles lo estamos presentando. El miércoles te comprometo para que estés en el programa y nos des los resultados del racismo en el Cusco, ¿no?
Y claro, de esto existen estudios sociológicos, antropológicos, que indican que el Cusco es una de las sociedades más racistas del país. Cusco, ¿eh? Y claro, esto lógicamente nos hace que nos preguntemos, ¿y cómo la cuna de la cultura inca puede ser racista? ¿Cómo es eso? Y es que hay un racismo inverso, pues, ¿no? Así como en la costa cholean, serranean, ¿no?, de la manera más despectiva, aquí en el Cusco también hay un racismo inverso, ¿no? El costeño, el limeño, hay ese tipo de rechazo y contraposición. Va a ser muy interesante conocer realmente qué es lo que piensa el cusqueño promedio, común, en las calles, en torno a este estudio que viene desarrollando Innovac. El día miércoles está comprometido Joseph Cornejo con nosotros, gerente general de Innovac, de traernos todos los resultados. Elio, es verdad, ¿no? Y dentro de ello tenemos una pregunta muy interesante que lo vamos a dar a conocer el día miércoles. ¿Cómo es que nosotros nos identificamos? Así como esa pregunta, ¿qué harías si tu hijo fuera homosexual? Exacto, ese tipo de preguntas tenemos. De frente. Exacto, vamos a analizar el tema, por ejemplo, de lo que es el tema de trabajo, muchas cosas, qué tipo de personas son las más discriminadas en muchos aspectos que suceden. Claro. Elio, quiero pedirte un favor grande. Adelante. Aprovechando este espacio, quisiera dar un saludo muy especial a mi sobrino Hugo Cornejo, o Montesinos, que me está viendo desde internet, desde Ecuador, Quito. Feliz cumpleaños, Huguito, te deseo lo mejor, un abrazo fuerte. Muchas Saludos gracias. para Hugo. Entonces, ¿no? Estamos en internet, ¿eh? Sí. En www.solartelevisión.com.pe. Ahí estamos con la señal en vivo y en directo para todo el mundo. Bien, muchas gracias. Entonces, Joseph, voy a estar esperando el día miércoles en que nos traiga los resultados de este nuevo estudio que viene desarrollando, porque es importante, ¿no?, que nos digamos las cosas aquí. Exacto. ¿No? Que nos digamos así las cosas, así somos, ¿no? Así nos presentamos, así parecemos ser. Pero en realidad, este tipo de estudios develan mucho más la idiosincrasia de todo un pueblo, de una sociedad. Y lo vamos a presentar además con la garantía que representa Innovac Business Consulting, una empresa profesional, por supuesto, que viene desarrollando este tipo de trabajos que es necesario, no solamente por el tema político, ojo, ¿eh? Porque hay muchas empresas que salen pues a hacer estudios por el tema político, de aprobación o desaprobación de las autoridades y ese tipo de cosas, sino también en temas sociales como este, ¿no? Y además problemas como es el tema del racismo y tantas otras cosas. Muchas gracias nuevamente a Joseph Cornejo. Buenos días. Muchas gracias, Elio. Buenos días. Nos vamos a una pausa comercial de inmediato y regresamos con más.